Pueden decir, hermanos, vamos a continuar con la palabra del Señor. Les pido, hermanos, que me acompañen con su Biblia. Ahí en mano tenga, vamos a irnos al libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 9 y vamos a leer 3 versículos, del versículo 1 al versículo 3. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1, 2 y 3. Me dicen amén cuando lleguen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién? Los discípulos del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y lo vuelvo a repetir: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermanos, el día de hoy, el mensaje es esos mensajes en que voy a tener yo que cuidarme acá de que no me empiecen a apedrear. Pero no apedreen al mensajero, porque el mensaje viene del Rey. Y no es mi palabra, es su palabra. El mensaje del día de hoy tiene como título En el camino. ¿De acuerdo? En el camino. Y quiero pedirles, nuevamente lo vuelvo a leer, y busquen estas palabras en el camino, en el versículo, para que vayamos viendo y encontrando por dónde quiere el Señor hablarnos el día de hoy. Dice el libro de Hechos 9:1-3: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermano, el mensaje del día de hoy, la palabra del día de hoy, es sobre la fe. Pero sobre la fe práctica, sobre la fe que se vive, sobre la fe que es una fe que nos tiene que encontrar caminando, que nos tiene que encontrar en el camino. Y para esto, hermanos, para poder abordar este tema, tenemos que irnos un poquito más hacia atrás, unos 2000 años nada más, hacia atrás en la historia, para que podamos ir a ver, repasar algunos hechos históricos de nuestra fe. Lo primero, como primer punto, quiero hacer una aclaración. El que nosotros podamos hoy decir soy cristiano, muchas veces se ha ya desvirtuado. Muchos hoy en día son los que pueden decir soy cristiano y se lo atribuyen solamente a conocer de Cristo. Aquellos que saben que Cristo existió, aquellos que creen que Cristo fue real, pueden hoy en día decir soy cristiano. Y si nos vamos a ver un poquito alrededor, vamos a ver que desde católicos, ellos dicen ser cristianos, y todos los evangélicos, todos los cristianos evangélicos, bautistas, pentecostales, presbiterianos, adventistas, cualquier denominación que nos llamemos cristianos, nos decimos eso: yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo conozco de Cristo. Sin embargo, he de decirles que conocer a Cristo no nos hace cristianos. Y eso es algo que tenemos que comprender el día de hoy. No solamente conocer el nombre de Cristo nos hace poder llamarnos cristianos. Porque no es lo mismo conocer, saber que existe. En la palabra dice que los demonios creen en Dios, saben que está, que existe, y eso no los hace salvos. Para nosotros es exactamente lo mismo. No podemos decirnos cristianos solamente porque reconocemos el nombre de Cristo. Podemos llegar a llamarnos cristianos si en nuestra vida Él es el que gobierna.
Esa ya es una característica diferente. No nada más sabemos que su nombre existe, no nada más podemos decirnos, sino su nombre, Él, su testimonio, su palabra, su enseñanza, gobierna nuestra vida. Y no podemos decirnos cristianos si no caminamos por nuestra vida con esa norma, siendo cristianos, viviendo la vida como a Él le hubiera gustado, como Él nos enseñó en su palabra, que es agradable a Dios poder vivir en su palabra. Así que creo firmemente que todos como iglesia y todos los que en algún momento se han dicho ser cristianos o soy cristiano, tenemos que volver a darle un resignificado a ser cristiano, porque muchos lo dicen. Allá afuera, acabo de mencionar a varios, ¿no? Pero muchos lo dicen, soy cristiano, y van a la iglesia con ese estandarte, con esa bandera de ser cristiano. Empecemos por entender algo, hermanos. La iglesia cristiana universal, sin hacer distinciones de ninguna denominación, la iglesia cristiana universal no es una religión que se haya inventado en 1517. Porque muchas veces eso es lo que se llega a decir allá afuera, ¿no? De todos los que somos evangélicos, de todos los que somos cristianos, de todos los que somos protestantes, ¿no? Dicen, son religiones nuevas que se inventaron a partir de 1517 y su fundador es Martín Lutero, porque él fue el que hizo su protesta, publicó sus 95 tesis de lo que él no estaba queriendo dividir a la iglesia, hermanos. Él estaba queriendo reformar la iglesia, sacar todo lo malo de la iglesia, que la iglesia haya permitido que entrara a la iglesia. Y muchos creen que ser cristiano es eso, es ser parte de una religión nueva que nació en 1517 y que Martín Lutero es el líder que inició esa revolución y inició una iglesia y una fe nueva. Pero eso no es ser cristiano, hermanos. La iglesia cristiana somos los que de alguna manera hemos despertado y que nos hemos dado cuenta de todo lo que la iglesia estaba mal, de todo en lo que la iglesia no estaba haciendo conforme a la palabra de Dios, todos los que dicen conocer a Jesús, pero que realmente no lo conocen, de todos los que dicen seguir a Jesús, pero que realmente no lo siguen, de todos los que dicen que honran a Cristo, pero que realmente no reconocen quién es el Hijo de Dios, no le dan su lugar como Hijo de Dios. La iglesia cristiana, hermanos, somos un remanente fiel. Somos un remanente fiel, es decir, somos los que quedamos y nos mantenemos fiel a realmente lo que es su palabra, a lo que Él realmente nos enseñó en sus evangelios. Ese remanente fiel somos la iglesia cristiana. No nos hemos dado cuenta que no todo el que dice conocer a Jesús realmente lo conoce. A veces nosotros, que deberíamos ser ese remanente fiel, decimos conocer a Jesús y no lo conocemos. Decimos seguir a Jesús y no lo seguimos. Decimos honrar al Hijo de Dios y no lo honramos. Eso es lo que la iglesia cristiana en muchos lugares ha venido a derivar. La iglesia cristiana no es un invento, hermanos. No es una fe nueva, no es una religión nueva. Es regresar al origen de la fe. Eso es la iglesia cristiana. Es regresarnos al origen de la fe, de la verdadera fe, de los evangelios, de la palabra, de la Biblia. Es regresar a las enseñanzas que Dios dejó en su palabra y que Cristo nos vino a confirmar con su vida y con su evangelio. Esa es la iglesia cristiana. Eso significa decir, yo soy cristiano. Yo soy de la fe original, la que escribieron los apóstoles, la que Dios a través del Espíritu Santo le dictó a los profetas, la que Dios inspiró a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Isaac, a todos ellos. Yo soy ese remanente fiel, que se mantiene fiel a Dios y fiel a su palabra. Eso es ser cristiano. Y eso es un primer hecho que quisiera dar como aclaración. Un segundo hecho que es histórico. Nosotros debemos de saber que el primer nombre que se le dio a los que conocieron a Jesús, a los que caminaron con Él, a los que decidieron seguirlo
a los que decidieron fundar una iglesia primitiva como mandato de Jesús, a esa primera iglesia, a esa iglesia primitiva, le llamaron cristianos. No le llamaron católicos, no le llamaron romanos, no le llamaron otro nombre, le llamaron cristianos. Y eso no es algo que nosotros nos inventemos, lo pueden encontrar en la palabra. Y si ustedes van, por ejemplo, al libro de los Hechos, capítulo 11, versículos del 25 al 27, en la Biblia está descrito lo siguiente. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, una ciudad antigua. Y se congregaron allí todo un año como iglesia. Saulo, con los apóstoles, se congregaron en un lugar en Antioquía por todo un año. Y eso fue la fundación de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Eso es la iglesia. Enseñarle a la gente y al pueblo lo que es la palabra de Dios, lo que los apóstoles habían escrito, lo que Dios había dejado en su palabra. ¿Y qué dice lo que sigue? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es un hecho histórico. Esto es un hecho histórico que además está reflejado en la palabra de Dios. Esa es la primera iglesia de Cristo. Aquellos que lo conocieron, aquellos que caminaron con Él, aquellos que decidieron seguirlo y dar su vida, fueron llamados cristianos. Esta palabra, hermanos, proviene de una palabra Christos, que significa el ungido, y que al derivarla en cristianos, literalmente lo que significa es los que le pertenecen a Cristo. Los que le pertenecen a Cristo. Entonces, hermano, cada que nosotros digamos yo soy cristiano, estamos diciendo yo le pertenezco a Cristo. Eso es lo que estamos diciendo al declarar estas palabras. Yo le pertenezco a Cristo. Cristo es mi Señor. Y es interesante que esto aparezca en la Biblia, hermanos. Esto además es un hecho histórico y no debería ser como raro, porque en ese entonces les decían así por burlarse de ellos. Todos los que no eran cristianos, que aborrecían el evangelio de Cristo, le decían: mira, ahí están los cristianos. Como en alguna ocasión he escuchado que nosotros en los aleluyos, ¿no? Que también lo dicen como manera de burla, pero si vemos y avanzamos en la historia, podemos ver que ese término fue adoptado como orgullo por la comunidad, por aquellos que caminaron con Cristo. Lo recibieron con alegría. El poder decir: claro, yo le pertenezco a Cristo, por supuesto. Eso para mí era un honor que me reconocieran como Cristo, como cristiano, perteneciéndole a Él. Ahora, estos son 2 puntos solamente de introducción, porque les dije al principio que el tema de la palabra del día de hoy es en el camino, ¿de acuerdo? En el camino. Y ya teniendo una base histórica de ese momento en el que se nombró a los que caminaron con Cristo como cristianos, y partiendo de que significa los que le pertenecen a Cristo, es decir que tenemos que irnos un poquito más para atrás en la historia, un poquito más para allá. Si nosotros nos vamos antes de que el mundo les llamara cristianos, a esa comunidad que caminó con Cristo, vamos a encontrar que hay otra forma en que les llamaban a estas personas que estuvieron con Él, que le conocieron, y les llamaban los del camino. En su escritura lo encontramos. A estas personas que caminaron con Cristo de su mano, a los 12 que caminaron con Él, les llamaban del camino. En el libro de los Hechos, ese libro que narra esos primeros pasos de la iglesia, de esa iglesia que estaba naciendo por la inspiración de Cristo, y hace referencia a esta expresión. Nosotros podemos ir al mismo libro de los Hechos, en el capítulo 9, son los versículos que empezamos a leer, en donde Saulo decía, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Hemos de recordar que Saulo, nosotros lo conocemos más como Pablo, como el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando él todavía no conocía de Cristo, cuando él todavía no tenía su encuentro con el Señor, él era Saulo. Y en la Biblia, cuando leemos sobre Saulo, encontramos a un hombre que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Saulo, ese fue el apóstol Pablo. Vino al sumo sacerdote, fue al Sanedrín,
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Es decir, él pretendía ir a la ciudad de Damasco a cazar discípulos de Jesús, a cazarlos, para poder encontrarlos y poder llevarlos presos. Y él dice que en las palabras, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, ¿de cuál camino? De los que caminaban siguiendo a Cristo. A ellos les llamaban los del camino, no porque fueran nómadas, no porque fueran nada más de un lado para otro, o porque en la transición de una ciudad a otra se las fueran a encontrar, sino porque ellos reconocían que caminaban siguiendo a Jesús. Por eso eran los del camino. Los del camino, al principio dicen discípulos del Señor. Los trajese presos a Jerusalén. Ese era el propósito que tenía Saulo en ese entonces, y así eran como los llegaban a reconocer, aquellos del camino, que eran discípulos de Jesús. Hay algo importante que tenemos que reconocer. Saulo, antes de su conversión, él no perseguía una religión organizada. Él no estaba persiguiendo una religión organizada ni una institución establecida. Él estaba persiguiendo, y lo divido en tres partes, él estaba persiguiendo a un grupo de creyentes que vivían de forma distinta. Él estaba persiguiendo a un grupo de personas que vivían de una forma distinta. 2. Él estaba persiguiendo a un grupo de personas que habían sido transformadas por el testimonio de Jesús, que habían sido tocadas por el Señor, que el Señor les había dicho, sígueme. Él estaba persiguiendo a ese grupo de personas. Él estaba persiguiendo a un grupo de personas que anunciaban un reino que no era de este mundo. Ellos anunciaban un reino nuevo, el reino de Dios que se había acercado a través de Cristo para nosotros. Él no perseguía una religión, él perseguía un grupo de personas que habían dejado ser tocados por Cristo y que vivían y lo reflejaban con su vida. Por eso los podían identificar. Decían, mira, ellos caminan como Jesús enseñó. Por eso eran los del camino. Los podían ver que vivían de una manera distinta a todos los demás, que ahora ellos proclamaban amor, proclamaban gracia, proclamaban misericordia, mandaban a llamar a las personas al arrepentimiento. Esos eran los que fundaron la iglesia primitiva. Esos eran los que en la palabra los demás les llamaban cristianos. Esa era la iglesia que Cristo había fundado. Ellos no solo creían en Jesús, vivían según sus caminos. Ellos vivían según su camino y según su palabra. Y bueno, son justo estas tres características que acabamos de ver las que llevó a poder llegar a ser reconocidos como cristianos. Sin esas tres características no los podían reconocer en medio de todo el pueblo judío, porque pues eran judíos, habían nacido como judíos, se vestían como judíos, hablaban como judíos, pero no vivían como judíos. Esa era la manera en que podían ser identificados. Y bueno, son justo estas tres características las que les llevó a que el mundo los identificara como los que le pertenecen a Cristo. Solo así podían ver las personas quiénes eran los que le pertenecían a Cristo. Y bueno, esto, hermanos, nos tendría que llevar a una pequeña reflexión. Estas palabras de los del camino. Cuando estaba preparando la palabra, cuando estaba reflexionando en esta frase de los del camino, invariablemente la palabra me llevaba a Juan 14:6. El libro de Juan 14:6, donde dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no se presentó simplemente como un maestro más. Él no se presentó solamente como el fundador de una nueva fe, de una nueva religión. Él no se presentó solamente como un profeta que hablaba en el nombre de Dios. Él les dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y a continuación les dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no solo enseñó un camino, no solo enseñó un camino, Él es el camino.
El seguimiento de Cristo no consiste solamente en aceptar algunas ideas, sino en caminar como Él, en que nosotros empecemos a caminar como Él, a vivir como Él vivió, a amar como Él amó, a sufrir como Él sufrió, y si es necesario morir como Él murió, defendiendo lo que Él mismo dice, la verdad, defendiendo la verdad. Él no solo nos dijo que era un camino, nos enseñó a caminar por ese camino, y eso es lo que tendríamos nosotros que llevar a la práctica. Llamarse los del camino significaba reconocerse en movimiento, no estando parados. Significaba reconocerse en movimiento, reconocerse en ese peregrinar, reconocerse en seguimiento. Y el versículo que leímos vemos que dice: Saulo iba buscando a los discípulos del Señor. Significaba encontrarse en movimiento siendo discípulo del Señor. Significaba estar caminando y siguiendo al Señor, estar caminando con Cristo. Esos eran los del camino a los que se refería Saulo en ese momento. Era una vida, ser los del camino no era una fe estática, no es solamente creer en su nombre, ni ser ritualistas, ni ser solamente seguidores de apariencia. Era tener una vida en marcha, caminando en dirección de Dios y siendo guiados por la luz que es Cristo. Eso significaba ser del camino. En ese entonces, antes de que les llamaran cristianos, eso significaba ser del camino. Y a nosotros, hermanos, hoy a nosotros ya nos llaman, ¿no? Ya tenemos ese nombre, ya tenemos esa etiqueta, ya nuestras iglesias tienen en la parte de afuera, somos cristianos, ¿no? En todo lado lo proclamamos, pero a veces nos hace falta más caminar como los primeros del camino, ser como los primeros del camino, que sin necesidad de una etiqueta vivían conforme a la palabra de Dios, que sin necesidad de una etiqueta podían ver que vivían de una manera diferente, sin necesidad de una etiqueta podían saberse, los que los conocían, que habían sido transformados porque Jesús caminó con ellos, porque pudieron aprender de Jesús lo que Él les decía, escucharon de su boca sus parábolas y después las escribieron en la palabra. Esos eran los del camino, hermanos. A nosotros a veces nos hace falta poder dar esos pasos y seguir a Cristo, pero en el camino, no aquí sentados, en el camino, en la vida, en el día a día. Allí es donde tendría que darse cuenta el mundo y las personas que somos cristianos, en el camino, andando, caminando, siguiéndolo. Aquellos primeros discípulos, hermanos, no tenían templos majestuosos, no tenían grandes iglesias, no había instituciones organizadas, no había un poder político todavía detrás de la iglesia, pero tenían algo mucho más poderoso que eso. Tenían algo más poderoso que un templo majestuoso, que una institución organizada con autoridades y muy pomposo. Tenían algo más poderoso que el poder político. Ellos tenían una vida que había sido transformada porque habían estado en el encuentro con Cristo resucitado. Eso es lo que tenían. Su vida había sido transformada, su corazón había sido quitado. Ese corazón de piedra y tenían hoy un corazón nuevo. Ellos no tenían una cerviz dura, ellos tenían una cerviz que reconocía con humildad su posición y la del Hijo de Dios en sus vidas. Eso era lo que encendía el fuego de la fe de la iglesia primitiva. Eso es lo que avivó que en un mensaje, en una prédica, en una ciudad, que alguien iba y evangelizaba, había 1,000, 2,000, 3,000 convertidos a Cristo, porque ellos hablaban con esa autoridad, como la que conoció realmente a Cristo, como la que realmente entendió su mensaje, como los que podían decir: claro, mi vida le pertenece a Cristo. Esos eran los que se llamaban los del camino. Así se contagiaban unos a otros en ese entonces, con ese testimonio. Así se contagiaban a los demás y así se lograba que los que nos conocían, los que conocían a los del camino, se convertían. Eso hacía que los enemigos se volvieran hermanos. Vivir esa fe y vivir en el camino. Ser del camino, hermanos, significa ser un peregrino en un mundo que no entiende el amor de Dios. Eso significa ser los del camino.
ser un peregrino en este mundo que no entiende el amor de Dios. Vivir con esperanza en medio de la persecución, eso significa hacerlos del camino, que no perdamos la esperanza. Gracias a Dios estamos en una ciudad, en un país que no hay persecución religiosa, al menos no tan abiertamente, ¿no? Todavía podemos congregarnos, podemos ir por la calle diciendo ser cristianos con una Biblia en la mano, en los camiones, podemos traerla, nadie nos dice absolutamente nada. No es así en todo México, no es así en todas las comunidades, no es así en todo el mundo. Y en todo el mundo se puede vivir en el camino. A veces donde hay más persecución da mejor testimonio que donde no hay. No quisiera decir que a veces necesitamos que llegue la persecución para poder empezar a hacer hombres de testimonio. Serlos del camino significa dar testimonio con nuestras vidas de lo que nuestra boca habla. Dar testimonio con nuestras vidas de lo que nuestra boca anuncia, del evangelio que proclamamos, del rey al que anunciamos, del rey al que representamos. Decir cristiano es que pertenezco a Cristo. Entonces mi testimonio con mi vida tiene que dar ese ejemplo de que le pertenezco a Cristo. Serlos del camino significa tener un corazón puesto en lo eterno, que mi corazón se fije en lo que es eterno, pero los pies comprometidos para caminar en el camino. Mi corazón en lo eterno, pero los pies sobre el camino. Eso es lo que significa ser los del camino. Y hoy quisiera, con esta reflexión, llevarnos a hacernos una pregunta. ¿Estamos siendo del camino? ¿Estamos en el camino? ¿Estamos parados en el camino? ¿Estamos caminando como los del camino, como esos primeros hombres que caminaron junto a Jesús? ¿Estamos en el camino? Yo creo que es algo que tendremos que cuestionarnos todos los días, señores. Si estamos realmente viviendo en el camino, si estamos realmente siendo seguidores de Cristo. Porque seguir a nuestro Señor Jesucristo implica caminar, implica movernos, implica dejar atrás muchas seguridades, implica romper con la comodidad, implica cargar una cruz, implica amar hasta el extremo, incluso a nuestros enemigos. Eso es ser del camino, eso es ser del camino y estar en el camino. Ser del camino, mis hermanos, implica vivir una fe, pero una fe práctica, una fe viva, una fe que avance, que nos encuentre sobre el camino, que nos encuentre en el camino. Y traigo varias frases, hermano, que el Señor fue poniendo en mi mente, en mi corazón, las pone hoy en mi boca, que nos tratan de llevar justamente esa reflexión. ¿Estamos siendo del camino o no estamos siendo del camino? Y la primera sería, hermano, de nada nos sirve alabar al que está sentado en el trono, porque muchas veces lo alabamos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa alabanza? El que está sentado en el trono. Lo hemos cantado muchas veces, ¿no? Esa es una palabra que tiene alusión a Apocalipsis 4, versículos 9 a 11. El Señor que está sentado en el trono. Pero de nada sirve alabar al que está sentado en el trono si no puedo amar al que está sentado al lado de mí. De nada me sirve alabar y cantar. Te alabo, Señor, al que está sentado en el trono, si no puedo ver con agrado a mi hermano, al que está sentado de ti, al que está en la fila de atrás, el que está en la fila del frente. De nada nos sirve, hermanos. El primero sería decir que soy cristiano. El segundo sería pararme en el camino y decir soy cristiano, pero estando de pie, parado en el camino. Esta frase, hermano, nos habla muchas veces de vivir una fe hipócrita o una fe solamente religiosa, porque lo podríamos cantar en el Evangelio, pero si no se expresa en un amor concreto nuestra alabanza, si no se expresa en un amor con misericordia para mi prójimo, mi fe es incoherente. Entonces mi fe ya no es una fe real, se vuelve solamente una fe religiosa, de decirle cristiano pero no vivir como cristiano, de decirle cristiano pero no caminar con los pies en el camino que el Señor nos ha enseñado. Esa es la verdadera adoración, es la verdadera devoción a Dios, y no puedo separarla del amor práctico que le tengo que tener a mi hermano, que le tengo que tener a mi pareja, que le tengo que tener a mis hijos, que le tengo que tener a mis enemigos, porque eso es lo que el Señor nos ha dado.
en su palabra. Esa es la enseñanza que nos ha dado, que nosotros tenemos que amar incluso al que nos maldice. Eso es vivir una fe práctica y vivir una fe en el camino. Hermano, de nada nos sirve levantar las manos al cielo si no podemos extender las manos al necesitado. De nada nos sirve poder levantar las manos al cielo si no podemos extenderlas hacia abajo, hacia el que necesita. Y muchas veces lo vemos, hermanos. La iglesia tratamos de hacer muchas actividades, de llevar al... Hoy fue un día, por ejemplo, que la iglesia salió a compartir, que debemos de llevar a la gente que está en necesidad, que está en apuro, que tiene un problema de una persona que está hospitalizada, que no puede salir de ahí porque está pendiente de su enfermo, al cuidado de ellos. Y muchas veces vemos cómo con situaciones como estas pareciera que la iglesia está dormida. No van, no llevan un alimento, no llevan una palabra, no llevan un consejo, no están dispuestos a ir a orar por sus hermanos en necesidad. De nada nos sirve poder en la iglesia levantar las manos al cielo si no podemos extenderlas para abajo para ayudar a alguien que esté en necesidad. Esa es la verdadera adoración, esa sí es la verdadera devoción a Dios. No podemos separar que Dios bendiga nuestras vidas, que podamos estar en la posición de compartir, aunque sea un alimento, aunque sea 1 kilo de tortilla, que lo podamos hacer, pero que no lo hagamos de una manera práctica, realmente acercándolo a los que lo necesitan. De nada nos sirve, hermanos, cantar santo, santo, santo es el Señor y vivir sin comprometer mi vida. De nada me sirve que salga de mi boca repetirle al Señor: Señor, tú eres santo, 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 en oraciones, en alabanza, si mi vida no puede estar comprometida para ser un testimonio de aquel Dios al que le canto. Si mi vida no puede ser testimonio de a quién le estoy cantando que es santo, 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 de nada nos sirve. Eso solamente es una fe religiosa, pero no es una fe comprometida. De nada nos sirve llenar mis labios de alabanza si mis acciones no reflejan que amo lo mismo que Dios ama. De nada me sirve, ojo con esto, de nada me sirve llenar mis labios y llenar mi boca de alabanza si mis acciones no reflejan que realmente amo lo mismo que el Señor ama. El Señor ama las almas de sus hijos. El Señor ama a todos los que se convierten. Él nos ha dicho que el cielo hace fiesta cuando un inconverso o con alguien que estaba en pecado llega a los pies de Cristo. Y nosotros pareciera que como iglesia ya no los amamos, ya no los vemos, ya no los conocemos, ya no nos importa que mi familia no llegue a los pies de Cristo, ya no me importa que mis seres queridos, que la gente que trabaja conmigo, que todos con los que yo tengo oportunidad de decirles: mira, Dios ama esto, Dios te ama a ti, como me ha amado a mí. El Señor ama eso, pero su iglesia sigue dormida, hermanos. Nosotros hemos dejado de amar lo mismo que Dios ama. Eso sería una verdadera adoración. Eso sería una verdadera devoción a Dios, porque no podemos separar la bendición de ser iglesia. No podemos separar la bendición de ser iglesia si no le servimos. No podemos separar la bendición de ser una iglesia si no participamos en sus actividades. No podemos separar la bendición de ser o tener una iglesia si no la sostenemos económicamente también. No podemos separar la bendición de ser y tener una iglesia si yo sé que Dios me ha dado dones, talentos y no los pongo para edificar su casa. De nada nos sirve decirnos iglesia si no podemos ponerlo por obra. Ojo, si nosotros leemos el Apocalipsis, en donde está especificado que Cristo va a regresar, Cristo dice: yo voy a regresar por mi iglesia. No dice: yo voy a regresar por mi hijo. Yo no voy a regresar por aquel que dice ser mi hijo. Si yo regreso por una iglesia, y no podemos alejarnos de ser iglesia si queremos realmente que Cristo venga, y si no, si vamos a poner de sí, Señor Cristo, ven, regresa. De poco nos vale decir amén bien fuerte en la congregación si nos cuesta y nos duele soltar la comodidad para poder hacer la voluntad de Dios. De nada nos sirve
poder gritar amén fuertísimo en la congregación, durante la prédica, durante las alabanzas, si no estoy dispuesto a cargar mi cruz? De nada me sirve hacerlo. De poco vale decirle a Jesucristo: sí, Señor, ven pronto, si cuando venga no me va a encontrar en su iglesia, no va a encontrar siendo parte de su casa. Porque la iglesia no son las cuatro paredes, hermano, no me malentiendan. No se trata de venir a un lugar con cuatro paredes, se trata de ser parte de su iglesia, de que mis dones y mis talentos estén sirviéndole a Él. Y no nada más es hacerlo aquí, es hacerlo allá afuera con tu vida y con testimonio. No basta llamarse cristiano, hay que vivir como los del camino. Hay que vivir como los del camino. No basta con llamarnos nada más, sino hacerlo, ir caminando, pararnos en la brecha que el Señor nos ha mandado e ir haciendo su voluntad. Personas que anuncian a Cristo no solo con palabras, es lo que busca el Señor. Personas que lo anuncian, pero no solo con su boca, sino con el testimonio de su vida. Personas que no se conforman con solamente lo superficial, sino que buscan a Dios en lo profundo, en la intimidad. Personas hacia la verdad que libera. Esos son los del camino. Eso es lo que el Señor nos estaba tratando de traer como un mensaje el día de hoy a su iglesia. Que no solo nos llamemos cristianos de palabra, de que no solamente reconozcamos, porque también hay una cierta carencia en la iglesia de reconocernos como cristianos, como los que realmente seguimos la palabra de Dios. No nació la iglesia en 1500, no nació con Martín Lutero y la caja hacia la iglesia. No nació en ese momento, nació en Antioquía, cuando los del camino decidieron congregarse, cuando los del camino decidieron seguir a Cristo, cuando los del camino decidieron que su vida tenía que testificar de lo que sabían de Cristo. Ahí nació la iglesia, y ahí a los del camino les pusieron a tono de burla cristianos. Hoy nosotros a veces se jactan de llamarse cristianos, porque pareciera como moda, ¿no? Pareciera ya como moda el ser cristiano, pero no entendían que antes había que estar en el camino. Antes había que ser y reflejar lo que el Señor nos enseñó. Antes teníamos que ser los del camino. Si queremos realmente ser gozosos en que el Señor nos reconozca como sus hijos, que le pertenecemos a Él, no tenemos que olvidarnos de que primero tenemos que pararnos en la brecha y ser los del camino. Por eso les quise traer como esa referencia histórica de que la iglesia cristiana no nació en 1500, no nació por Martín Lutero, nació en el camino, nació con los hombres que siguieron a Cristo, con los que caminaron con Él, con los que escucharon de su propia voz sus enseñanzas, sus parábolas, y decidieron congregarse. Ahí nació la iglesia. Ahí fueron los principios de aquellos que hoy nos llamamos cristianos. Pero antes de eso, fueron llamados los del camino. Así que a veces, hermanos, la invitación que el Señor nos quiere traer el día de hoy es a regresar a las enseñanzas originales de su palabra, a ser primero los del camino, a ser primero los que siguen a Cristo, a ser primero los que caminan con Él, los que se identifican porque viven de una manera diferente a los del mundo, a ser los del camino. Eso es lo que el Señor hoy quiere exhortarnos a que podamos ser como iglesia. Quisiera pedirles, hermanos, pongámonos un momento de pie para que esta palabra, este mensaje, esta exhortación que el Señor quiere traer el día de hoy a nosotros pueda realmente convertirse en un dogma de nuestra fe. Y que no se trata de tener una etiqueta, sino que el Señor nos encuentre caminando, nos encuentre en el camino, haciendo su voluntad. Vamos a cerrar haciendo esta pequeña oración.